Hola a todos, muy buenas. Vamos a resolver el reto que dejamos pendiente. Se trataba de hacer un programa para repasar las capitales de los países. Y aquí tenemos un diccionario en el que tenemos guardados una serie de países junto con sus capitales. Pero este programa había de cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es que los países han de salir en orden aleatorio. Es decir, cada vez que se ejecute el programa, los países, a la hora de repasar sus capitales, han de salir en un orden distinto, aleatorio, y no siempre en el mismo orden. Además, si se falla la capital, se va a mostrar cuál era para aprenderla y al final del repaso van a volver a salir todos los países que se han fallado. Y se seguirá así hasta que se acierten todos los países, en una posibilidad más de acertarlo. Bueno, pues la cuestión importante en este reto es que los diccionarios son tipos de datos no ordenados. Por lo tanto, no podemos acceder a sus elementos de una forma aleatoria. Tenemos que implementar alguna estructura auxiliar para poder acceder a sus elementos de una forma aleatoria. Tampoco podemos usar el método POP-ITEM que hemos visto en los vídeos anteriores para extraer sus elementos, porque este método extraía los elementos de una forma arbitraria, no de una forma aleatoria. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser crear una lista con los países, es decir, con las claves del diccionario, a la cual sí vamos a poder acceder a sus elementos de una forma aleatoria. Así que lo primero que hemos hecho ha sido importar el módulo random y crear una lista países que va a ser una lista con las claves del diccionario capitales. Con el método keys que llamamos sobre el diccionario capitales, que nos devuelve un objeto visualizador con todas las claves del diccionario, lo vamos a convertir en una lista por medio de la función predefinida list. Por lo tanto, tendríamos una lista con las claves del diccionario, con los países. Aquí podíamos haber prescindido de este método, pero lo hemos utilizado para hacer más legible el código. Bueno, pues una vez que tenemos ya la lista con los países, hemos puesto una pequeña cabecera e implementamos directamente el bucle principal del programa. While len de países sea mayor que 0, es decir, mientras la lista países tenga algún elemento, lo que vamos a hacer va a ser crear una lista vacía donde vamos a ir guardando los fallos que se cometan en la primera vuelta. A continuación, a la lista países la mezclamos aleatoriamente con el método shuffle. De esta forma, los países se van a ordenar de una forma aleatoria en la lista países. Bueno, pues ya directamente for país in países, la capital de es decir, la capital de cada uno de los países, ya que vamos a iterar por la lista países a través de todos sus elementos, pues pedimos que el usuario introduzca la capital de ese país. Si intento es igual a capital es país, es decir, si la respuesta que da el usuario es igual al valor de esa clave en el diccionario capitales, pondremos has acertado. Si no, pondremos era y mostraremos la capital de ese país para que en la siguiente vuelta el usuario lo aprenda y pueda contestar correctamente. Y a la lista vacía fallos le añadimos el país que se ha fallado. Hemos puesto un input, enter para continuar, y una vez que ya se ha recorrido toda la lista países, ya los únicos que nos interesan son los que se ha fallado. Así que países le vamos a dar el valor de la lista fallos. Países ya no va a tener todos los países del diccionario, sino solo los que se han fallado. De esta forma volveremos a iterar por el bucle y mientras países tenga algún elemento, es decir, mientras países que ahora es fallos contenga algún elemento y no esté vacía, pues vamos a seguir iterando hasta que países, que va tomando el valor de fallos, esté vacío. Y una vez que esté vacío saldremos del bucle, else print has terminado el repaso. Bueno, pues vamos a comprobar cómo funciona este programa. La capital de Islandia es
Vamos a imaginarnos que no lo sabemos y vamos a poner que es Oslo. Era Reykjavik. Vale, Enter para continuar. La capital de Uruguay es Montevideo. Esta vez vamos a acertar. Has acertado. La capital de Kenia, Nairobi. Has acertado. Enter para continuar. La capital de Filipinas. Vamos a poner que es Manila. Has acertado, correcto. La capital de Canadá. Vamos a suponer que no la sabemos y ponemos Montreal. Era Ottawa. Enter para continuar. Por lo tanto, hemos fallado dos. La capital de Islandia y la capital de Canadá. Vemos que después de recorrer todo el diccionario nos vuelve a salir la capital de Islandia. Vamos a volvernos a equivocar. Vamos a volver a poner Oslo. Era Reykjavik. Yo creo que ya lo hemos aprendido. Bueno, la capital de Canadá, esa sí la hemos aprendido, Ottawa. Enter para continuar. La capital de Islandia, Reykjavik. Has acertado y has terminado el repaso. Correcto. Por lo tanto, a la hora de intentar acceder a los elementos de un diccionario de forma aleatoria, no vamos a poder hacerlo porque los diccionarios son tipos de datos no ordenados y por ello nos servimos de una lista. A partir de aquí lo podíamos haber hecho de muchas otras formas, pero la cuestión importante era recordar que cuando accedemos a los elementos de un diccionario se hace de una forma arbitraria, aunque como vimos en vídeos anteriores, a partir de la versión de Python 3.7 el orden de acceso no es arbitrario, sino que se garantiza el orden LIFO, es decir, last in, el último en entrar, first out, el primero en salir. Pero si no tenemos la seguridad de en qué versión de Python se va a ejecutar ese programa, no podemos contar con que salga un elemento en concreto, sino que saldrá cualquier elemento de forma arbitraria. Bueno, pues con esto dejamos aquí este vídeo y seguiremos en el próximo viendo cosas nuevas. Un saludo a todos.